me comparten que entre hermanos recuerdan que a lo mejor sí sufrieron maltrato, comportamientos pasivo-agresivos, que a lo mejor cuando en la vida adulta le dicen a la mamá o al papá pero es que cuando pasaba esto me regañabas y me gritabas o no me hablabas 2 o 3 días, y que a lo mejor la mamá o el papá les contestan con un no es cierto, eso no pasó. La misma experiencia, cada persona la va a procesar, a digerir diferente y les va a llevar un proceso particular. Pero no en todas va a haber trauma. En todas puede haber síntomas temporales. Pero cuando estamos hablando de trauma, ya estamos hablando de una situación que eso que se vivió sigue latente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Todos tenemos historias que no todo el mundo conoce. Hoy precisamente conversaremos acerca de esas historias que pueden dejar heridas o que pueden dejar huella en la vida de una persona. Tenemos a una invitada de honor, la doctora Amalia Osorio Vigil. Muchas gracias por tu tiempo y bienvenida. Gracias a ti, Nicole, por esta invitación y por abrir espacios para hablar de lo que no se habla. Gracias, doctora. Pues les platico un poco acerca de nuestra invitada. Amalia Osorio Vigil, esposa y madre de familia, con más de 30 años de experiencia en apoyar a personas que viven situaciones difíciles en la vida, dedicada al desarrollo humano y a aliviar el sufrimiento humano. Vamos a conversar acerca de este tema que es el trauma, porque durante mucho tiempo se ha pensado que el trauma ocurre cuando se da una situación extremadamente complicada o trágica en la vida de una persona. Entonces, quisiera que nos pueda compartir una definición de trauma para que podamos estar conversando bajo esta misma sintonía. El trauma no es el evento. No es lo que pasó o lo que no pasó. No es lo que hubo o lo que no hubo. El trauma es cómo esa vivencia o no vivencia, ya profundizaremos en eso, se quedó de tal manera almacenada, guardada en el cerebro, que hoy en el presente se sigue manifestando, sigue teniendo síntomas y sigue sintiéndose como si estuviera sucediendo. Esa es como la definición sobre la que nos podemos ir, Nicole, para ir desmenuzando y profundizando en esto. Claro, sobre todo me llama la atención porque mencionaba que puede ser algo que ocurrió o algo que no ocurrió. ¿Nos podría platicar un poco acerca de a qué se refiere, por favor? Justo dijiste algo muy profundo. Estamos más acostumbrados a mirar el trauma como ese hecho trágico, crudo, que se vio. Pero hoy se habla de la omisión y de la negligencia. ¿Qué tal un niño que no tuvo atención, que no hubo amor, que no hubo seguridad en el hogar? El trauma no solamente es que hubo un golpe o que hubo un accidente, sino qué tal una historia donde no hubo una presencia de un adulto protector. Eso también es una historia donde puede repercutir en que en el presente esa persona tenga manifestaciones de trauma, aunque no vivió violencia, pero sí vivió estar ahí solito en su casa sin que hubiera un adulto que lo mirara. Claro, y sobre todo que a veces incluso la palabra trauma puede ir como en dos polos opuestos, desde algo que es como muy trágico, pero a veces que las personas lo utilizan de manera muy común o muy coloquial, así de, ay, esto es mi trauma. Y la realidad es que a lo mejor es algo que expresa situaciones que vivieron, que pudieron haber sido como sí, cosas que ocurrieron, pero también situaciones que no tuvieron, estas situaciones de abandono o de negligencia. Entonces, precisamente es un término bastante complejo para poder abordarlo, y sobre todo también pues que hay muchos enfoques actualmente en terapia para poder abordarlo. Me comentaba esta parte pues de la negligencia, y en muchos casos para los consultantes, para los pacientes, es esta situación de haber vivido situaciones de abandono, pero no necesariamente ese abandono de, bueno, te quedaste en orfandad, sino el hecho de que vivieron y crecieron con sus padres, pero estuvieron de alguna forma ausentes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede formarse pues un trauma teniendo estas experiencias de vida, de negligencia o de abandono, aún estando presentes los padres? Me gustaría retomar algo que dijiste que a mí se me hace
trascendente, que es no podemos normalizar el trauma y que hoy todo es trauma. Ay, que trauma es mi trauma, mis chistes, tus traumas, mis traumas, todos estamos traumados, se va a traumar. Yo digo, estamos hablando de historias de muchísimo dolor como para que hoy todo mundo trauma, todo mundo diagnostica trauma. Y yo digo, aquí no estamos en un terreno sensible. Entonces quise retomar esto que dijiste porque se me hace de una importancia enorme, porque justo a veces cuando le quitamos a las palabras la magnitud de la palabra, se empieza a hacer una palabra comercial en lugar de realmente acomodarla en donde toca, porque aquí tenemos historias de muchísimo sufrimiento humano. Quise profundizar en esto que dijiste porque me encanta y ahora sí me voy a tu pregunta. Efectivamente, cuando tú hablas del trauma visible, es mucho más fácil entender lo que le va pasando al cerebro, porque en ese trauma evidente o visible, la persona puede tener recuerdos, imágenes, olores, sensaciones, y se queda grabada esa memoria de lo que viví. Esta pregunta que me hiciste, estás ante el misterio que ahorita están explorando en las neurociencias y todos los psicotraumatólogos de qué le pasa al cerebro en la omisión, en la negligencia. Y con papás que están, yo digo a veces de cuerpo presente, que están ahí, pero no se genera ese vínculo, esa conexión, esa parte en donde dices, sí estuvo mi mamá. Ahí, ¿cómo se va generando? Porque sí tiene síntomas o manifestaciones diferentes al otro. Es decir, hoy lo que se sabe al hablar de trauma es que la persona va a tener manifestaciones en el presente. Ese para mí es uno de los conceptos más relevantes, Nicole, que quisiera yo comentar. El trauma tiene manifestaciones en el presente, síntomas, actitudes, conductas que tú observas. ¿Qué va a pasar con las personas que tuvieron a papá o a mamá presente, pero no hicieron ese vínculo, ese apego seguro? Esas personas van a tener también manifestaciones de trauma. No necesariamente los mismos que en otras maneras de mirar el trauma, pero sí va a ser evidente que las personas también van a tener formas de estar en la vida no adecuadas derivadas de esas experiencias de no vínculo, de no conexión y de no apego seguro. Lo que sí es diferente es cómo se recuerda, porque una persona que sí vivió algo va a decir, ay, sí me acuerdo de que me pegaron o me acuerdo de esto. Pero aquí, pues va a decir, pues estaba yo en la vida, pues estaba yo, jugaba y me iba solo al colegio y regresaba solo, pero no te lo van a narrar necesariamente como te están narrando las personas que sí tuvieran algo. Esto no significa que no tenga la profundidad del impacto, significa que la narrativa es diferente, pero en el impacto en el presente, ahí podemos estar igual. En ambos va a haber manifestaciones. Alguien que tuvo negligencia, voy a hacer hipótesis, puede, por ejemplo, no tener relaciones profundas, puede tener miedo al compromiso, le puede costar trabajo estar en una relación o puede soltar las cosas muy a la ligera o vivir con ansiedad o todo lo contrario, sobreapegarse a alguien. Lo que me gusta en esta nueva mirada de la psicotraumatología es que ya no hay una regla de que este trauma corresponde a esta adaptación o esta manifestación, sino cada persona puede generar síntomas, manifestaciones o adaptaciones totalmente diferentes a las de otra persona. Claro, eso es muy importante porque actualmente puede haber muchísimos libros de autoayuda o muchas personas que nos dicen que hay una relación, una correlación entre situación A y una conducta o personalidad B, pero la realidad es que no necesariamente se conforma de esa manera. Los humanos somos muy complejos y puede haber personas que vivieron la misma historia,
pero afrontan de manera diferente y conforman un tipo de personalidad totalmente diferente, y que no tiene que ver con una respuesta única, porque a veces pareciera que se quiere hacer como ese manual, ¿no? De si sufriste abandono del papá o negligencia o maltrato de la mamá, entonces vas a generar un apego desorganizado o evitativo. Y la realidad es que no funciona de esa manera tan reduccionista, ¿no? Como se ve a lo mejor en muchos pues libros o información que no necesariamente es así. Entonces, en tu práctica clínica dirías que lo has visto de esa manera como más compleja, de que no hay como una respuesta o una fórmula que derive en un tipo de apego, y sobre todo también en patrones a lo mejor también de conducta de las personas, ¿no? El hecho de que no todas las personas que tuvieron, no sé, negligencia, abandono o maltrato, pueden tener posiblemente esa dificultad para relacionarse, para sentir confianza o tener un apego seguro con otras personas. Ahí como, ¿será que depende de algo particularmente para que esto cambie de persona a persona? A mí me gusta una palabra que dice infinitesimal. ¿Qué significa esta palabra? Que las cosas no tienen una sola causa. Esa mirada donde antes era unicausal, ahora no es multicausal, ahora es infinitesimal. Hay tantas cosas que influyen, que se conectan, que hacen que en una persona sea de una manera y en otra persona sea de otra manera. No podríamos decir cuál es el perfil o este tipo a dónde nos va a llevar o estas actitudes derivan de este tipo de trauma porque hay cientos de factores que influyen. Ahora, ¿qué sí se sabe? Primero, que la misma experiencia, cada persona la va a procesar, a digerir diferente y les va a llevar un proceso particular. Pero no en todas va a haber trauma. En todas puede haber síntomas temporales. Pero cuando estamos hablando de trauma, ya estamos hablando de una situación que eso que se vivió sigue latente. Entonces, me preguntaba sobre los factores. ¿Qué es lo que se sabe sin que haya una regla, sin que haya escrito algo y jamás yéndonos a un determinismo? Desde el temperamento, las redes de apoyo, qué pasó alrededor, qué se hizo los primeros días o las primeras horas después de que pasó, cómo se fue construyendo la experiencia, qué fue pasando con los de alrededor, los propios recursos anteriores, en qué momento de vida estaba, si había estresores del presente. Es decir, si hay factores que a ti te pueden ayudar a mirar, pero no a saber qué le va a pasar a una persona y qué le va a pasar a otra, sino entender desde dónde lo vio cada uno. Por eso la palabra infinitesimal me gusta tanto, porque nos permite salirnos de los libros Sí. y ver a la persona. Y eso a mí me encanta. Cuando leemos el libro, guardamos el libro, pero nos conectamos con una persona y vemos su particularidad y su realidad en eso que vivió. Claro, y eso es fabuloso porque es una manera incluso de validar también, ¿no? El hecho de que, bueno, cada historia podrá parecerse a la de otra persona, pero definitivamente pues es la historia de esa persona. Y eso también me lleva un poco a reflexionar acerca de la historia que las personas se cuentan, pues posterior a un trauma, porque creo que ahí está como esta situación, que pueden vivir experiencias similares las personas, sean hermanos, primos, dentro de la familia, pero definitivamente cada persona integra y se cuenta una historia distinta de qué es lo que ocurrió o de las vivencias, e incluso algo que he llegado a notar, por ejemplo, con algunos casos de pacientes, es que a lo mejor me comparten que entre hermanos recuerdan que a lo mejor sí sufrieron, no sé, maltrato, comportamientos pasivo-agresivos, y que a lo mejor cuando en la vida adulta le dicen a la mamá o al papá de, pero es que cuando pasaba esto, tú hacías el otro y me regañabas y me gritabas o no me hablabas 2 o 3 días, y que a lo mejor la mamá o el papá les contestan con un no es cierto, eso no pasó, pero de una manera incluso como reactiva, como de qué ofensivo, eso no ocurrió. Entonces,
me llama mucho la atención porque es muy cierto que hay versiones diferentes de la historia dependiendo quién las haya vivido, ¿no? Es un fenómeno también muy interesante. Sí, y acabas de decir algo muy cierto, que es la invalidación y la descalificación. Ay, ¿cómo? ¿Estás loco? Eso nunca pasó. Claro que no. ¿De dónde lo sacas? Pero con un tono que ese tono invalida la mirada a la experiencia y cómo la otra persona lo registró y lo integró. Así es que creo que hablar de estos temas, Nicole, algo que ayuda mucho es que dejamos de juzgar al otro y que dejamos que el otro lo vea como lo vea, independientemente de cómo lo haya visto yo, y que no emita un comentario. Claro que sí puedo yo apoyar a que alguien lo mire diferente, pero nunca desde la burla, la ironía, nunca desde esta parte de, ay, estás mal, ¿qué te pasa? Estudiar psicotrauma, una de las cosas que a mí me ha dejado en la vida es esta sensibilidad de tener un cuidado absoluto con las palabras, porque lo que está de por medio es la salud de las personas. Sí, y sobre todo esto, la salud y también pues es su historia, ¿no? Eso también es muy importante y que si ellos vienen también de experiencias donde ha habido invalidación, entonces a veces también puede llegar a ocurrir que puedan sentirse juzgados o criticados, entonces sí, es muy importante esto. También retomando un poco esta parte de la broma o lo coloquial que se puede llegar a utilizar la palabra trauma, no sé, me hizo ahorita como conectar que podría ser como una manera en la que la persona misma aprendió a invalidar que no fue para tanto, ¿no? Que no fue mucho, ¿no? Entonces es una manera de decir, ah, pues es que es mi trauma, ¿no? Pero realmente es una manera de que a lo mejor todo su contexto le ha dicho, oye, no es cierto, o no fue para tanto, o lo justifica, o de sí, tenía razón, pero mira, ahorita como ya eres una buena persona, entonces ese maltrato o esa forma en la que creciste sí fue una buena crianza, ¿no? Entonces yo creo que muy posiblemente esa manera de utilizar la de esas expresiones de, ah, sí, ese es mi trauma, posiblemente vienen de esa invalidación que han tenido las personas y que a lo mejor aprenden a normalizar este tipo de comentarios y a minimizar lo que realmente pues llegaron a vivir. También pues hablamos un poco de referente también a las respuestas o a esas huellas que quedan, ¿no? En la persona que bien mencionabas que podrían ser pues desde cuestiones cognitivas, desde cómo nos vinculamos con las personas, pero sobre todo también en algunos casos se podría pensar como el hecho de replicar historias que pues te generaron dolor y que a lo mejor es una manera de repetirte esa historia en los casos de personas que han sido víctimas de maltrato físico, psicológico en el ambiente intrafamiliar y que posiblemente pueden llegar también a vincularse en relaciones donde está de por medio estas situaciones, como bien lo hablábamos, no se trata de que haya una fórmula o una correlación lineal entre estas variables, pero que definitivamente puede llegar a ocurrir y no se manifiesta de la misma forma para todas las personas. En cuanto al tema de tu práctica clínica, porque bueno, sé que también tienes una amplia experiencia pues formando de especialistas profesionales de salud mental, pero sobre todo en tu práctica clínica, dirías que las personas llegan sabiendo cuál es la situación o es algo que van descubriendo durante el proceso. Ambas. Fíjate que he tenido experiencias de los dos. Hay personas que llegan con una claridad y hasta te dicen, necesito trabajar una experiencia que viví, necesito un terapeuta que me apoye con un tema de trauma, y lo tienen muy claro. Y hay personas que te llegan con ese síntoma, con esa conducta en el presente, con eso que les está pasando, pero la realidad es que no saben que eso es una manifestación de algo que vivieron. Nos toca a veces ayudarlos a que descubran que eso que tienen en el presente no es el problema, sino la manifestación, el síntoma de algo que vivieron.
Es muy fuerte cuando de repente dicen, yo no sabía que eso que viví era un trauma o nunca me hubiera imaginado que esto de mi presente está vinculado con eso. O al revés, llegan y te dicen, quiero trabajar este evento, pero no han relacionado que cosas que tienen derivan de este evento. Y otros sí lo tienen claro. Y ahí regresamos a esta belleza de la psicotraumatología, que es que nos ponemos unos lentes de que cada historia y de que cada persona es tan particular que no va a haber una directriz clara en ninguna persona. Te van a llegar con el tema claro, no tan claro, con manifestaciones, con síntomas, sin saber, o que no recuerdan algo y en un proceso terapéutico se acuerdan. Y eso muchas veces sobrecoge, porque imagínate no saber que alguien había sido víctima de violencia y descubrirlo acá, o de abuso, o que eso que vivió no era normal. Y entonces es cuando se voltean y te dicen, entonces yo viví esto no es normal, no, eso no es normal. O sea, eso que tú creciste en eso, asumiendo que así era la vida, eso no. Y sí es muy fuerte para las personas todo lo que les puede pasar en el descubrimiento de esto. Algo que a mí me ha ayudado mucho es que con el pasar de los años me he dado cuenta que cuando una persona descubre algo contigo en un espacio psicoterapéutico, algo profundamente sanador es que sepan que ese descubrimiento no lo están haciendo en soledad, que ese descubrimiento estás ahí tú sin juicio, desde una postura realmente compasiva para acoger a la persona, porque es durísimo descubrir algo en soledad, pero Claro. descubrir algo al lado de alguien puede hacer que la historia sea diferente. Sí, algo que me gustaría retomar de, bueno, son 3 puntos, pero uno de ellos es el hecho de que a veces puede haber personas que olvidan, lo que pasó, incluso es algo bastante común, que lleguen las personas a terapia y que digan: "Ay, es que yo no recuerdo nada de mi infancia", o "Yo no recuerdo nada de mi adolescencia". Entonces, no sé si este fenómeno puede ser derivado de haber estado expuesto a situaciones pues que a lo mejor sobrepasaban como esa capacidad para afrontar las emociones o las situaciones que estaban pasando. Alrededor de una experiencia, y ahorita me gustaría aclarar un concepto, la diferencia entre evento traumático y evento potencialmente traumático. Ahorita me gustaría retomarlo, pero sí quisiera yo aclarar que alrededor de un evento potencialmente traumático puede haber síntomas disociativos. Síntomas hace referencia a algo temporal. Puede haber amnesia, despersonalización, desrealización. Esto es alrededor. Se llama peritraumática, así como el periférico que está alrededor de una ciudad, se Ujú. llama peritraumática a todo lo que puede suceder alrededor de una experiencia potencialmente traumática. En muchas personas va a haber una amnesia temporal, que no se acuerdan, que no tienen los detalles, o que te dicen, y me acuerdo de aquí y tengo borrada una parte. Ujú, Eso sí, es muy común. súper común. Nuevamente regreso al misterio de la unicidad de cada ser humano. Algunas personas sí van a recordarlo en algún momento, pero es un misterio. No se sabe cuándo y no se sabe cuánto van a recordar. Otras Ujú. personas de repente les llegan flash. Otras personas poco a poco se van acordando de todo. Y otras personas nunca se acuerdan, pero pueden tener manifestaciones o no en el presente, aunque nunca se acuerden del hecho. Eso es bien importante y no hay ni bueno ni malo. Hay, y hay que ver qué es lo que va necesitando la persona en esa situación particular. Claro, y eso es algo que me parece fascinante de la psicoterapia. Pues antes
de dedicarme como de lleno a todo el tema de la psicoterapia, pues hice más como todo el tema de investigación y demás, pero justamente con esto, con instrumentos psicométricos, encontrando como estadísticas y coincidencias, pero sin duda es apasionante como este tema de trabajar con un caso, con la historia de una persona y que pues es muy distinto para todas las personas. También algo que mencionabas justamente referente a esto de que puede ser algo que omitieron, ¿no? Y que olvidaron, pero no porque la persona decidió que no se quiere acordar. A veces, pues, es una manera en la que se estructura de esta forma, pero también puede ser que vivieron normalizando cosas, no sé, por ejemplo, tipo, desde muy pequeños hacerse cargo de sus hermanos más chicos o tener que trabajar desde muy pequeños. Entonces, también me llama mucho eso la atención porque a veces las personas pueden ver como que, bueno, eso es normal, eso es parte de la vida y a lo mejor no se dan cuenta que tuvieron como muchas cosas extra que hacer cuando solamente eran niños y tenían que resolver un montón de cosas bien complicadas. Y también a veces en los procesos de terapia, pues es que se dan cuenta de este tipo de situaciones, ¿no? O sea, que también es algo que me imagino que es frecuente de ver, ¿no? Las personas que normalizan esas situaciones. A mí el fenómeno de la normalización me aterra, porque la gente que crece donde hay la normalización de algo no sano, no adecuado, muchas veces ni siquiera se está dando cuenta que lo que está viviendo no es adecuado. También es real que a veces, por ser común, la gente cree que es normal. ¿Y cuántas cosas son comunes a nuestro alrededor y Claro. no por eso son normales? Lo común no necesariamente es normal. En el fenómeno de la normalización, lo que le pasa a la persona es que no distingue que esa violencia, negligencia, maltrato, humillación, etiquetación, burla, no lo merece, no le corresponde, pero está tan metido en esa dinámica que ni siquiera se percata. Cuando descubre que eso no era normal, es cuando las personas sí pueden decir, porque puede ser que aunque haya sido víctima de alguna cosa terrible, sí tenga manifestaciones en su presente o Ujú. repetición de conductas o conductas desadaptativas o inadecuadas en su momento presente, resultado de haber vivido algo normalizado que no es normal. Sí, exactamente. También eso creo que es lo más complicado porque a veces todo el aspecto de trauma puede ser, sí, desde estas cuestiones a nivel psicológico, pero también hay muchas personas que tienen aspectos físicos, ¿no? O sea, como consecuencia de las situaciones que hayan vivido y a lo mejor eso me llama la atención porque he llegado a ver casos de personas que han tenido alguna pues secuela motriz o cognitiva pues derivada de maltrato y a veces es que sabes que hay una situación física que te tiene siempre en rehabilitación o en chequeos médicos, pero a lo mejor tienen como muy bloqueada esta parte pues psicológica y emocional porque también es muy difícil afrontar y enfrentar como estas situaciones y a lo mejor también por eso puede haber como bastante resistencia para asistir a terapia porque obviamente es algo que requiere mucha valentía, porque es que vas a abrir un montón de aspectos de tu vida que no habías visto con esa lupa, pero como tú bien decías, la importancia de que se hace con este acompañamiento, de que no eres tú explorando algo totalmente desconocido, sino que está el terapeuta pues con ese mapa donde te va guiando en pues en ese proceso, ¿no? De poder descubrir y sobre todo también retomando esta parte del contar la historia de lo que pasó y de cómo muchas personas, no sé, del mismo ámbito familiar, pueden tener diferentes maneras de pensar en las historias o de contar las historias. Y ahí viene la palabra, pues, sanar, ¿no? Que también es algo que muchas personas podrían pensar como de sanar un trauma o superar un trauma, que a veces también es un poco complicada y a mí no me gusta la palabra tanto superar un trauma porque es una manera que me parece que también puede ser invalidante para la persona, ¿no es así? Dijiste varias cosas muy interesantes. Primero,
me gustaría decir que el ser humano no se regula en soledad. No estamos hechos para trabajar estos procesos internos ahí, en silencio. Lo que pasa es que no hemos creado las estructuras familiares, educativas, sociales, laborales para contenernos. Pero hay una diferencia cuando el ser humano encuentra un lugar seguro, una zona libre de juicios a donde pueda sentir, a donde pueda estar, a donde pueda compartir. Dijiste otra palabra que a mí no me gusta nada, coincido contigo. Para otras cosas sí, pero para los temas del que estamos hablando, no, que es la palabra superar. A mí me gusta mucho estudiar lo que significan las palabras. Y la palabra superar significa vencer algo a base de fuerza, a base de fuerza. Y tu superar es supera una meta, un logro, ve por tu carrera. Y hay como esta parte de vamos, 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 vamos. Sí. Cuando en un tema de trauma, no tienes que ir así, no es a base de fuerza, es con todo el amor, la paciencia, la compasión. Y superar es como brincar un obstáculo. Y aquí hay que hacer muchos procesos desde atravesar, digerir, asimilar, porque estás ante una realidad completamente diferente que tú no querías vivir, como para que en 3 días la brinques y estés como si nada hubiera sucedido. Y así no es la vida. Sí, exactamente. Y también como esta palabra que a mí me gusta un poco más, que es la parte de resignificar, ¿no? Y que no es como tal borrar tu historia o brincar esa parte de tu historia que no te gustó y que no querías vivir, pero tuviste que vivir, porque ese es otro aspecto muy bien interesante, que pues los seres humanos siempre vamos a encontrar a lo largo de la vida, en cualquier momento, el dolor y el sufrimiento, y es algo que no nos gusta, es algo que nos lleva a sentirnos en crisis, pero sin duda es algo que también forma parte de la vida y que no lo podemos cambiar. Y cuando llega la situación o el evento que nos genera esa crisis, pues no estamos preparados tampoco para ello y tampoco podemos decidir quitarlo. Y algo que me gusta compartirles a mis pacientes justo es eso de, tenemos el aviso del clima que nos dice que va a llegar un huracán. Y no porque sabemos que va a llegar el huracán, podemos decidir, mañana no va a haber huracán, simplemente hay un aviso o a veces no hay un aviso y llega ese huracán y entonces no podemos cambiarlo y entonces ahí viene el momento de qué elegimos hacer en ese momento que no podemos cambiar. Entonces, precisamente me gustaría pasar como esta parte de, pues, del tratamiento, del proceso de sanar, de resignificar, de llevar como esta autocompasión y esta compasión a las situaciones que ha vivido una persona, porque a veces pareciera que también en la actualidad se difunde muchísimo todo esto de, pues vas a sanar en 3 sesiones o en el fin de semana que vas a ir a un retiro holístico de algo y pues la realidad es que si es un proceso que ha vivido una persona por muchos años de su vida, pues definitivamente no es algo que tiene una fórmula también tan lineal y que a veces la salud mental actualmente en algunas áreas de la psicología la han llevado como a esa manera, como si te la vendieran en una lata de refresco, ¿no? Aquí está, con esto vas a sanar y esto es lo que te va a ayudar a que superes ese trauma, ¿no? Entonces, me gustaría que nos puedas compartir un poquito acerca, sobre todo del proceso de tratamiento y de cómo poder sanar este tipo de situaciones. Hay varias maneras de abordar las experiencias traumáticas. Hay varios caminos dentro de la psicotraumatología. A mí, de manera particular, me gusta la terapia MDR porque es la que tiene mayor evidencia científica. ¿Qué significa que hay evidencia científica? Que hay estudios de un antes y un después, que hay mapeos donde puedes ver qué pasaba en una persona con trauma y qué pasa sin trauma. Realmente, a mí, este camino en la terapia MDR, que es una terapia de reprocesamiento del trauma, lo que tú logras ver es cómo la persona, usamos la palabra reprocesa. Ajá, más que sanar, usamos la palabra reprocesar y me gusta explicar por qué. Hay una analogía que podemos hacer con el sistema digestivo. A veces, pues tú comes y digieres fácil, pero a veces
algo te cae mal, es indigesto, es muy pesado y tienes síntomas. No se procesa, no se digiere de la misma manera. Lo Ujú. mismo pasa con los eventos. Así como el estómago, bueno, todo el cuerpo digiere nutrientes, el cerebro tiene que digerir información y a veces para el cerebro no es fácil. No se procesa, se quedó aquí eso vivido. Se llama reprocesamiento del trauma porque justo ayudamos a que la manera en la que se procesó esa experiencia, que no quedó acomodada, digerible y que está aquí viva generando síntomas, se reprocese y se almacene y se digiera de una manera diferente. Estos tratamientos que son basados en ciencia, con una evidencia científica, sí nos dan hoy, Nicole, mucha esperanza. Es decir, tú puedes ver a una persona antes y después, puedes ver su cerebro y lo más importante, lo puedes ver en la vida cotidiana. Voy a Sí, poner ejemplos. Alguien que ya no manejaba, que vuelve a manejar, que ya no nadaba, se vuelve a meter a una alberca, que tenía un concepto negativo y que no se atrevía a lanzarse a crear un producto o algo, volvió a confiar, volvió a creer, pudo enfrentar una situación, modificó una creencia, pudo pasar por un lugar. Lo más bello es que tú sí puedes ver. Lo que no hay son recetas. ¿Qué sí se sabe? Que entre más pronto mejor. ujú, Eso sí se sabe, porque le das más tiempo, bueno, al revés, si lo haces lo más pronto posible, no hubo tanto tiempo de estar con lo mismo y con lo mismo aquí, enfermándonos. sí, claro. Entonces, se llama intervención temprana o estos cuidados críticos, estas primeras intervenciones donde recién la persona vivió algo, tú ahí la puedes ayudar a estabilizarse con todo lo que hoy se llama la estabilización del sistema nervioso autónomo, con protocolos de intervención temprana. Es como si le das a la persona algo para que digiera mejor eso que acaba de vivir. ¿Cuántas sesiones? Varía, pero normalmente, eh, si se hizo algo temprano, puede ser tema de pocas sesiones. Ya, otra cosa es trabajar algo que lleva muchos años o que ha sido una constante en la vida, porque Claro. es diferente ir a trabajar un accidente que una historia de violencia de 40 años. Sí, yo creo que eso sí es lo más complejo porque como tal sí puede haber personas que inmediatamente posterior, no sé, a un accidente, un asalto, secuestro, pues de inmediato saben que quieren asistir a terapia, pero la realidad es que también hay muchos casos de personas, en algún momento vi un caso de una persona que había estado 50 años casada, ya era una adulta mayor, 50 años casada y todo su matrimonio había sido de mucha pues violencia psicológica, física. Entonces es muy interesante porque realmente no hay como un momento de cuándo iniciar, pues cuando estés listo. Obviamente lo importante es que sea lo más oportuno, pero a veces por muchas variables de contexto es difícil que la persona detecte que necesita recibir ese apoyo, pero como bien lo comentas, pues esta duración o sesiones pues va a ser muy variable porque justamente lo que abordábamos desde el inicio, depende mucho de la historia, del contexto de esa persona, de la red de apoyo y otras variables. Sobre todo también algo que quería preguntarte es referente a que puede haber pacientes que a lo mejor te comparten la situación de, bueno, pues sé que esto es lo que he vivido y sé que a lo mejor actualmente estoy replicando o repitiendo exactamente lo mismo, es decir, tienen como en esa parte racional de lo que está ocurriendo, a lo mejor dicen, pues vivieron situaciones de violencia psicológica, ¿no? Comportamientos pasivo-agresivos de sus papás y a lo mejor ahora en su vida adulta o en sus relaciones de pareja están replicando exactamente lo mismo, lo saben, lo detectan, pero tienen como esa disonancia cognitiva, que bueno, no sé, hay muchos ahora sí que conceptos, pero yo lo quería abordar de esta manera, de la disonancia cognitiva entre lo que
sé qué está pasando, pero hago totalmente lo opuesto. También podría pensarse que esto es una respuesta a las situaciones o eventos traumáticos. Que mencionaba todo este tema de la terapia de reprocesamiento de trauma, que por sus siglas en inglés EMRD, preguntar si siempre es requerido que haya paralelamente un tratamiento farmacológico o en su experiencia simplemente se puede trabajar enteramente con este enfoque de terapia. A ver, justo la nueva psiquiatría te dice que no se medica porque la persona no está enferma. Más bien, ya, si las cosas se complican y hay otra comorbilidad, otra sintomatología tal vez, pero de entrada es, ¿no? Mejor generemos, y de hecho antes de terapia, escucha, apoyo, contención, si se necesita, esta terapia es muy efectiva y en algunos casos, si fuera necesario, se puede combinar, pero con una psicofarmacología mucho más moderna. Porque Sí, antes era como, te medico y así estás mínimo un año y acá viviste algo y por acá te mando y te empastillo. Hoy no, pues ¿de qué está enferma la persona? Tuvo una situación terrible. Es lo mismo que medicar un duelo. ¿Por qué medicar un duelo? La persona está en duelo, no enferma. exactamente, Pero sí. si una sociedad que quiere que nada te duela, que nada sienta, que nada te pase, se está optando muy pronto por una medicina que lo que puede hacer es aletargar, alargar, postergar y pues sí hay un impacto en que la persona no va viviendo lo que tiene que vivir. Entonces, no necesariamente, al contrario, muchos psiquiatras lo que dicen es que la medicina no es lo que cura, sino el vínculo y muchas cosas más. Claro, y esto es muy importante de mencionar porque a mí me encanta trabajar justamente desde este enfoque de no es como de, ah, pues tengo depresión y listo, pues te refiero al psiquiatra y que te dé un antidepresivo y listo. Creo que es importante ver todo el contexto y todas las variables y a menos de que sean realmente síntomas físicos que están, pues ahora sí que afectando mucho la vida de la persona, bueno, a lo mejor se puede consultar ya con el psiquiatra, pero pues que principalmente ha avanzado mucho la investigación en psicología y que hay mucha evidencia científica que justamente nos ha dado esta base sólida de los tratamientos y de los distintos enfoques de terapia. También me gustaría, para ir empezando a cerrar este episodio, hablar acerca de algunas recomendaciones de cómo empezar a sanar, de que las personas que nos estén escuchando, posiblemente a lo mejor dicen, nunca he ido a terapia, o a lo mejor han estado en procesos de terapia y por alguna razón o se decepcionaron o no lo continuaron. Entonces, poder hablar referente a poder incentivar este hecho de que las personas puedan encontrar pues una esperanza en que las cosas no son ni tienen que ser así siempre o que eso te determina, esas situaciones que te determinan. Entonces, me gustaría saber qué recomendaciones podrían hacerle a nuestra audiencia. Sí, dijiste algo muy lindo. La mirada de ir a psicoterapia ha cambiado. Lamentablemente antes era como es para locos, para gente enferma, y eso dañó muchísimo porque hizo que la persona tuviera una resistencia a tener algo que es un derecho humano, que es tener un espacio donde seas escuchado, sostenido y acompañado. ¿Qué me gustaría decirle a las personas? Que los que damos psicoterapia, bueno, también vamos a terapia, hemos ido muchas veces a terapia, pues somos humanos, pero que lo que te puedes imaginar es un lugar a donde la persona tiene los conocimientos, la sensibilidad para poder mirar lo que estás viviendo y brindarte herramientas, miradas, maneras de ver lo que estás viviendo para que esa experiencia la puedas integrar de una mejor manera. Son espacios, a mí me encanta cuando la gente te dice, este es mi lugar, este es mi espacio, aquí sí puedo ser yo. Es que hoy me veo hace 2 meses que vine y hoy como estoy, nunca pensé poder avanzar esto, todo lo que he visto diferente.
¿qué les puedo decir? Que se den la posibilidad y la oportunidad de saber que merecen un espacio así, que hoy no tendría que ser lujo, sino tendría que ser prioridad el tener un espacio a donde ir para poder hablar, procesar, digerir e integrar. Claro, claro que sí, qué bonitas palabras y sobre todo también a lo mejor esta parte de respetar su propio ritmo y su propio proceso, porque también este hecho de, bueno, pero es que ya llevo, no sé, 10 sesiones y siento que no avanzo en algo, sino que a veces también está la parte de la autocompasión, en que, bueno, es un proceso que a lo mejor para algunas personas puede ser muy sencillo llegar a la primera sesión de terapia y hablar de sí mismos, pero puede haber personas a quienes les cuesta muchísimo trabajo empezar a hablar, pues a contar su historia, ¿no? Principalmente. También otra de los aspectos que mencionábamos, como tal, hablábamos de varios conceptos, tanto el resignificar, el reprocesar el trauma, pero entonces en ningún punto podríamos hablar de la palabra olvidar el trauma. O sea, definitivamente cómo sería ese momento final de la terapia de reprocesamiento de trauma. Bueno, en general, no solo para la terapia MDR, lo que tú viviste, excepto que haya esta disociación peritraumática o esta amnesia, lo que tú viviste no se va a olvidar. Y no se puede olvidar porque es parte de tu historia. El tema cuando hay trauma es que las cosas no se recuerdan, se reviven, se reexperimentan. La realidad es que una persona con trauma lo que va a tener es una sintomatología de que eso se está volviendo a sentir. Es diferente recordar a revivir. Las cosas no se van a olvidar, pero yo las puedo recordar sin perturbación, sin inquietud, yo las puedo recordar sin revivirlas, y entonces son parte de mi historia de vida, de mis memorias, de mi, ahora sí que memoria autobiográfica. La puedo narrar, no es que me guste, no es que sea agradable, pero al narrarla sigo estando en un estado de seguridad y calma. Qué diferente es recordar a revivir. No lo vamos a olvidar, pero lo puedes recordar sin revivir. Claro, o sea, sobre todo que el cuerpo no tenga como todas estas respuestas fisiológicas de miedo, de hiperalerta, de hipervigilancia, sino más bien saber que, bueno, hubo una situación en la vida que no puedes borrar de tu historia, pero finalmente tiene una respuesta diferente, ¿no? O sea, el hecho de que mencionabas, ¿no? Personas que han sufrido a lo mejor un asalto, por ejemplo, y que a lo mejor no quieren volver a pasar en la noche por ese parque donde los asaltaron, donde les robaron, pero que en algún momento pueden volver a tener la confianza de acercarse a un parque y que no viene como toda esta marea de sensaciones y de respuestas emocionales, fisiológicas y cognitivas de huida, ¿no? Y de miedo, ¿no? Entonces, sin duda creo que es una buena manera de poder ver ese progreso en el reprocesamiento de trauma. También me gustaría, para cerrar, bueno, ¿qué mensaje te gustaría que se quedaran las personas que han vivido una experiencia traumática? Y ahora sí que no limitarlo a que, justo como ya lo hablamos en todo el episodio, pues posiblemente todas las personas de alguna forma hemos vivido una experiencia traumática, un duelo, una ruptura sentimental. Entonces, como quitar a lo mejor esa situación de que sea algo, un evento altamente peligroso para la vida de una persona, sino que muchas situaciones que forman parte de nuestra historia de vida pudieron haber conformado estos traumas, porque a veces esas maneras como silenciosas de abandono, de negligencia, de rechazo, pues también pueden ir conformando estas experiencias en la vida de las personas. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría que se quedaran pues las personas que nos escuchan y que a lo mejor identifican que muchas de las cosas que pudieron haber vivido en su crianza no eran tan normales como parecían y que a lo mejor sí causaron dolor o sufrimiento en alguna etapa de sus vidas? Me gustaría decirles que muchos pudimos haber vivido experiencias potencialmente traumáticas, pero no todos terminan en trauma.
Potencialmente traumático es que vas a tener síntomas temporales, manifestaciones un tiempo, pero se va a ir quitando porque tienes resiliencia y tenemos los seres humanos la capacidad de afrontar las cosas. Pero que si por algo, esto que fue potencialmente traumático, por algo que viviste o que no viviste, sí derivó en un trauma, en trauma psicológico, también hay esperanza. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de que hay esperanza? De que puedes recuperar bienestar y calidad de vida. Y que a pesar de lo que viviste, por más tiempo que hayas estado metido en esta dinámica, tú puedes salir de ese lugar. Y esto lo dice no solo la ciencia, lo decimos los que tenemos el privilegio de haber visto a las personas reconstruirse y salir, volver a creer, a sonreír, a nadar, a manejar, a pararse en público, a confiar, a tener una relación de pareja. ¿Con qué quiero cerrar? Con que mires la posibilidad de reconstruirte desde la certeza de que eso que viviste no es más grande que tú. Qué bonitas palabras, Amalia, sin duda, creo que es algo muy, muy valioso esto que comentas, porque no solamente es verlo desde esta parte, pues lo que nos dice la ciencia y la investigación, sino también la experiencia propia, pero también la experiencia y esa gratitud con las personas que te han confiado su historia, ¿no? Que te han permitido que les acompañes en ese proceso de poder pues reprocesar estas situaciones y también por hacer esta precisión, ¿no? De algo potencialmente traumático y pues como tal ya que se consolide como tal el evento de trauma. También pues mencionabas referente al tema de la terapia de reprocesamiento de trauma, que pues justamente es lo que he visto, que bueno, pues tienes una trayectoria y tienes este instituto de Ágape, entonces me gustaría que también nos puedas compartir, sobre todo para quienes se están formando como profesionales de salud mental, que nos estén escuchando y para que conozcan un poco acerca de todo este proyecto que estás llevando a cabo. Gracias, Nicole. Sí, Agape es un centro donde trabajamos 16 terapeutas dedicadas a apoyar procesos de vida, desde temas de duelo, de crianza, de trauma. Y tenemos esta maravillosa alianza con MDR México, donde apoyamos en todo lo que son los entrenamientos para profesionales de la salud mental que quieran ser terapeutas MDR, que es mirar de cara a la terapia con mayor evidencia científica que te permita tener en tus manos realmente un camino para aliviar el sufrimiento humano. Que cada quien desde su lugar, sea porque necesites un proceso, porque quieras acompañar a otros, porque quieras saber del tema, yo siempre digo, levantemos la mano. Qué padre es levantarla y decir, yo quiero, yo necesito, yo ofrezco, yo puedo. Y que haya lugares, personas, que podamos ir desde nuestro lugar, desde donde estamos, sembrando esperanza, para mí es un regalo de vida. Claro, y también he visto que tienes diplomados, talleres, cursos, entonces también, bueno, les vamos a dejar en la descripción para que puedan acercarse y justamente levantar la manita a quienes les interese y sobre todo que también estos cursos y talleres no solamente están enfocados enteramente en aspectos de trauma, ¿qué otros tipos de temas trabajan? Uy, trabajamos desde personas que están en duelo, es para crianza de padres de familia que tienen hijos adolescentes, una revisión a la mitad de la vida, trabajamos compasión, trabajamos diplomados en tanatología, en inteligencia emocional. La verdad es que tenemos la posibilidad de dar como toda una gama y con la ventaja de que lo podemos tomar presencial en Puebla, en línea y esas maravillas que nos dejó la pandemia de hoy estar a muchos kilómetros y a la vez a pocos centímetros, hace que la gente pueda tener acceso a cosas que antes eran más lejanas.
Claro que sí. Pues no me queda más que agradecerte, Amalia, por tu tiempo y sobre todo también por compartir conmigo, con mi audiencia, tus conocimientos, tu experiencia. Sin duda ha sido una charla muy enriquecedora, muy agradecida contigo por tu tiempo nuevamente y pues esperemos más adelante poder programar alguna charla presencial. Me encantaría conocer tu instituto y también a acercarme y levantar la manita para tomar algún taller, algún curso ahí con ustedes. Y bueno, pues sin más, me despido y muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Amalia. Gracias, Nicole. Bueno, pues así damos fin a este episodio. Recuerden dejar en los comentarios si hay algún tema que les interesa y los tomaremos mucho en cuenta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.